¿Alguien me puede decir qué significa este término, cardiopatía hipertensiva? Que ya lo hablamos en realidad cuando hablamos de hipertensión arterial, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver un poco más desarrollado. ¿A qué se refiere cuando uno dice cardiopatía hipertensiva? Se refiere, doctora, a los problemas cardíacos que ocurren debido a la presión arterial alta. ¿Tu nombre? Pérez María Isabel. María Isabel Pérez. ¿Algún otro concepto por ahí? Solo problemas cardíacos, doctor, debido a la presión alta, el cual permanece mucho tiempo en el paciente. El paciente está con riesgo de tener un accidente cerebrovascular también en una cardiopatía hipertensiva. ¿Sería la cardiopatía ocasionada por un paciente que no ha tratado bien su hipertensión arterial? ¿Y qué cambio ustedes esperan encontrar en el corazón? ¿Hipertrofia? ¿Otro? Engrosamiento del ventrículo izquierdo Engrosamiento de las paredes. y del ventrículo izquierdo. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y cómo sabrían ustedes que hay, ¿cómo sabrían ustedes que hay engrosamiento de las paredes del corazón? Con ¿Cómo el detectarían eso? Un ecocardiograma. Y también con una radiografía de tórax. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, hemos dicho claramente que la hipertensión arterial en sus etapas iniciales, además de ser una enfermedad asintomática, no es una enfermedad del corazón en realidad, es una enfermedad de los vasos arteriolares, es una enfermedad vascular. Pero cuando la hipertensión se mantiene en el tiempo y los niveles de presión están sostenidamente por encima del rango, que es 140-90, esta hipertensión va dañando órganos blancos. Y uno de estos órganos blancos es precisamente el corazón. Entonces, la connotación clínica de un paciente hipertenso sin compromiso del corazón es muy diferente a aquel enfermo que además, es decir, que esa hipertensión ya le ha causado daño al corazón. Por lo tanto, en atención primaria de salud, cuando ustedes estén atendiendo a un hipertenso, es importante que ustedes pesquisen a tiempo si el paciente, es decir, ustedes tienen que olfatear si ese paciente hipertenso ya tiene compromiso cardíaco o no tiene. Porque si ya tiene compromiso cardíaco, es prudente referirlo al especialista y en el caso que no sea posible, obviamente hay que extremar, hay que optimizar el tratamiento, porque el paciente que tiene cardiopatía hipertensiva, como algunos de sus compañeros decían, ya se le agrega otro riesgo secundario a la hipertensión arterial. El riesgo que tiene el paciente con cardiopatía hipertensiva es mayor de sufrir un accidente cerebrovascular que el que no tiene cardiopatía hipertensiva. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos
para decir este paciente tiene cardiopatía hipertensiva? En primer lugar, el antecedente de que es un hipertenso. La literatura mundial dice de que para desarrollar cardiopatía hipertensiva, el paciente ha debido tener hipertensión arterial con una antigüedad mayor a 3 años. Y siempre y cuando los valores tensionales, mientras más altos son los valores tensionales, aparece en forma más prematura el compromiso de la cardiopatía hipertensiva. Ahora bien, hay enfermos que desarrollan cardiopatía hipertensiva en forma más temprana cuanto más factores de riesgo tienen. No se olviden que el riesgo es multifactorial. Es decir, a mayor factores de riesgo, mayor probabilidad de sufrir cardiopatía hipertensiva. No es lo mismo un hipertenso joven que un hipertenso mayor o adulto. No es lo mismo un hipertenso que además de su hipertensión es obeso o es sedentario. Entonces hay una sumatoria de factores, eso es importante. Pero el primer criterio para sospechar que mi paciente tiene cardiopatía hipertensiva es la antigüedad mayor por lo menos a 3 años. Y lo que decían ustedes, la hipertrofia ventricular izquierda, es precisamente el nexo entre la hipertensión y la cardiopatía hipertensiva. La hipertrofia ventricular izquierda no se puede detectar obviamente con el fonendoscopio, con la anamnesis. A ver, por favor, sus audífonos, sus micrófonos. No se puede detectar con la clínica, ¿no es verdad? Es a través de un electrocardiograma, una radiografía de tórax, pero el estándar de oro, el gold estándar para el diagnóstico es la ecocardiografía. Y tercero, para que yo diga este paciente tiene cardiopatía hipertensiva, yo tengo que descartar otras alteraciones que pudieran dañar al corazón, aunque pueden estar asociadas. Puede estar asociada la cardiopatía hipertensiva con la cardiopatía isquémica coronaria. Pero genuinamente uno, para decir cardiopatía hipertensiva, tiene que descartar que el paciente ha sufrido un infarto, ha tenido un preinfarto, o en el electrocardiograma se ve datos de isquemia coronaria. Se sospecha entonces en la cardiopatía hipertensiva en todo paciente hipertenso con una antigüedad mayor a los 3 años. Es una causa muy frecuente de insuficiencia cardíaca crónica, la hipertensión arterial. No se olviden que la hipertensión arterial tiene una prevalencia en nuestro medio de un 27 a 30% de la población mayor de 18 años sufre hipertensión arterial. Por lo tanto, es después lo más probable es que en este momento, desde algunos años atrás, la principal causa de insuficiencia cardíaca sea la hipertensión arterial, es decir, la cardiopatía hipertensiva, y en segundo lugar el problema del Chagas. O sea, lo más probable es que la principal causa sea la hipertensión arterial y segundo, la enfermedad de Chagas. Entonces, normalmente el septum interventricular, es decir, normalmente la pared, sabemos, la pared del ventrículo izquierdo es mayor que la pared del ventrículo derecho. ¿Cuánto es normalmente la pared del ventrículo izquierdo y cuánto el grosor de la pared del ventrículo derecho? ¿Alguien me puede decir normalmente cuánto es? ¿Alguien me puede decir cuánto es? Anatomía, jóvenes, anatomía. El ventrículo izquierdo, 10 milímetros más grande.
el ventrículo derecho. ¿Más grande? ¿Más grande o más? Alcanza mayor proporción. Lo único que el ventrículo derecho es de 3 a 4 milímetros y la pared del ventrículo izquierdo es 10 milímetros más grande. ¿Más grande o más gruesa? Más gruesa. ¿Alguien está de acuerdo con su compañero? Doctor, es de 4 a 5 milímetros de grosor de las paredes del ventrículo derecho. ¿Y el ventrículo izquierdo? Unos 10 milímetros sería, doctor. Está bien, entonces. Proporcionalmente, ¿cómo es el ventrículo izquierdo en relación al ventrículo derecho? El grosor del ventrículo izquierdo, doctor, es de 9 a 11 milímetros. O sea, hay que partir de lo normal, jóvenes. Si ustedes no saben lo normal, van a tener muchas dificultades en conocer lo anormal. Nunca se olviden de ese concepto. ¿Qué otra ventaja, qué otra diferencia tiene el BI del BD anatómicamente? Los músculos papilares. Los músculos papilares. ¿Cuántos músculos papilares tiene el ventrículo izquierdo y cuánto el derecho? El ventrículo izquierdo tiene 2 músculos papilares, doctor. Y el derecho tiene 3, ¿verdad? Entonces, normalmente la pared del ventrículo izquierdo va de 8 a 11 milímetros y la pared del ventrículo derecho es de 5 milímetros. Por lo tanto, es 3 veces más grueso el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, porque obviamente el ventrículo izquierdo tiene que expulsar sangre a todo el cuerpo humano. En cambio, por esa razón es que sus paredes son fuertes. En cambio, el ventrículo derecho solo expulsa sangre a través de la arteria pulmonar al sistema pulmonar. Entonces, esa es una razón anatómica por la cual sus paredes son diferentes. Pero cuando se mide por ecografía cardíaca, la masa del ventrículo izquierdo, que también tiene su diferencia entre el hombre y la mujer, la masa del ventrículo izquierdo de igual forma es de 136 a 151 miligramos. Y en cambio la masa del ventrículo derecho es de 50 a 56, habiendo su variabilidad de acuerdo al sexo. Por lo tanto, el paciente hipertenso, con el pasar de los años, el corazón va a sufrir porque tiene que trabajar por fuerza, con mayor presión, para poder vencer ese aumento de la resistencia vascular periférica generada por las arteriolas, porque la hipertensión arterial, al final de cuentas, es un problema de las arteriolas. Por lo tanto, el crecimiento hipertrófico es el mecanismo principal por el que el corazón, según la ley de Laplace, si ustedes van y revisan la ley de Laplace, el crecimiento hipertrófico lo que va a hacer es reducir el estrés sobre la pared ventricular aplicando la ley de Laplace. Entonces, la hipertensión arterial sistémica es el principal factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Resulta que el paciente hipertenso va a transitar durante algunos años hasta desarrollar clínica de esa cardiopatía hipertensiva. Por donde uno lo mire, si agarramos el problema de la hipertrofia del ventrículo izquierdo,
Esta hipertrofia de ventrículo izquierdo, que ya es expresión de un remodelado que sufre el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo se remodela a medida que pasan los años. Posteriormente viene una etapa subclínica que se llama disfunción diastólica. Estos dos problemas no se los puede detectar en forma clínica. La hipertrofia del ventrículo izquierdo y la disfunción diastólica solo se diagnostican a través de una ecocardiografía. O sea, es el gold estándar para diagnosticar hipertrofia ventricular y disfunción diastólica. Después de la disfunción diastólica, el paciente ingresa en una disfunción de tipo sistólica, que no es más que la expresión de la insuficiencia cardíaca. Es la clínica de la insuficiencia cardíaca. Y esto lo lleva a la muerte, pues, ¿no? Pero entre la disfunción diastólica y la insuficiencia cardíaca pueden haber otros eventos. Acá puede haber un evento, puede haber otra complicación que son las arritmias, porque la hipertrofia del ventrículo izquierdo también genera trastornos del ritmo cardíaco. Ahora, puede coexistir hipertrofia del ventrículo izquierdo con un problema de las arterias coronarias. Y el problema de las arterias coronarias, la isquemia coronaria, no genera disfunción diastólica, genera disfunción sistólica. Y ambos fenómenos pueden entrecruzarse, pueden coexistir, por eso es que está así esto, y generan mayor insuficiencia cardíaca. Por eso a los hipertensos también hay que olfatear, hay que pesquisar si no están en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, porque es otra de las complicaciones y otra de las causas del enfermo. La remodelación del ventrículo es el proceso por el que se altera el tamaño ventricular, la forma y la función. ¿Qué forma tiene normalmente el ventrículo izquierdo? ¿Qué forma tiene el ventrículo En izquierdo? forma de un cono, un elixir truncado. Fíjense que cuando uno habla en su casa, voy a remodelar mi casa, ese remodelamiento es para mejorar, ¿no es verdad? Lo hace con la finalidad, peor si llama a un arquitecto, a un ingeniero civil, me va a remodelar mi casa y mi casa va a quedar mejor, ¿no es verdad? Pero resulta que en el corazón ese remodelado es deleterio para el corazón, porque el corazón pierde su geometría normal, se vuelve elíptico, se vuelve circular y eso es deleterio. Por eso es que en el paciente hipertenso el tratamiento está encaminado a evitar que el corazón se remodele, o sea, que el ventrículo izquierdo se remodele, porque la remodelación es lo que va a generar insuficiencia cardíaca. Igual en el paciente que sufre un infarto agudo de miocardio, hay drogas que van a intervenir en evitar, en retrasar el proceso de remodelación. Hay factores mecánicos, neurohormonales y posiblemente genéticos que intervienen en esta remodelación. Ustedes saben que hay un tejido fibroblástico en el corazón. Resulta que en el paciente hipertenso, fisiopatológicamente, como hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, está demostrado que la angiotensina 2 y la aldosterona son drogas que inducen apoptosis, son drogas que van a aumentar el tejido fibroblástico. Y el tejido fibroblástico no está hecho para la contractilidad. El tejido fibroblástico es el sostén. Entonces, el tejido fibroblástico que es duro, lo vuelve al corazón, como quien dice, con una mayor
pierde la compliance, se vuelve más duro el corazón, porque estos fibroblastos, para empezar, al no tener el componente importante que es la mitocondria, entonces no están diseñados para la contractilidad, lo vuelve duro al corazón, o sea, genera disfunción endotelial, y prácticamente la angiotensina 2 y la aldosterona son deleterias con el pasar del tiempo para el corazón. Cuando hay insulto o injuria al miocardio, esto genera mayor remodelación del ventrículo izquierdo. Hay aumento de las neurohormonas circulantes, estamos hablando de la angiotensina 2, de la noradrenalina, de la aldosterona. El sistema autónomo también se altera en la cardiopatía hipertensiva. Hay un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, lo cual aumenta la actividad simpática. Y esto provoca la noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso autónomo simpático, está aumentado en el paciente con cardiopatía hipertensiva. Y la noradrenalina está implicada porque hay un efecto proarrítmico. Muchos hipertensos se mueren de taquicardia ventricular o muerte súbita cardíaca, y esto es por un sistema nervioso autónomo muy activado. La hipertensión es el factor de riesgo más importante para la falla cardíaca. La cardiopatía hipertensiva cursa primero con una cardiopatía concéntrica que se llama. Posteriormente el corazón se dilata y viene el trastorno de disfunción de tipo sistólica. No es lo mismo disfunción sistólica que disfunción diastólica. La disfunción diastólica quiere decir una dificultad que tiene el corazón, como está grueso, para llenarse, es decir, no se llena el corazón, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. En cambio, la disfunción sistólica, si ustedes se acuerdan cómo se obtiene el gasto cardíaco, tienen que acordarse qué es el volumen de fin de diástole, qué es el volumen de fin de sístole y qué es el volumen latido. Entonces, la disfunción diastólica se acompaña de un cuarto ruido auscultatoriamente, y la disfunción sistólica se acompaña de un tercer ruido, ritmo de galope. Entonces, fíjense cómo van apareciendo los cambios. Entonces, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que uno la puede detectar ya sea por electrocardiograma, por radiografía de tórax o por ecocardiografía, triplica el riesgo. O sea, un paciente hipertenso en el que yo le encuentre hipertrofia del ventrículo izquierdo es un paciente de mucho riesgo, no solamente para enfermedad coronaria, sino para muerte súbita y también para accidente cerebrovascular. Cuando ustedes tengan en la atención primaria de salud un paciente que le viene con historia de que es hipertenso de muchos años, ese es un paciente de mucho riesgo. Peor si sus niveles, peor si no está controlada su hipertensión arterial. Como dice acá, aumenta de 6 a 8 veces el riesgo en los hombres de muerte súbita y 3 veces en las mujeres. Y obviamente aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca por 10 a los 16 años del diagnóstico, como lo demostró el estudio de Framingham. Me van a leer qué es el estudio de Framingham, porque en cardiología ese estudio lo vamos a ver una y otra vez. El estudio de Framingham. ¿Sí? Doctor, el estudio de Framingham es un predictor de evento cardiovascular en pacientes trasplantados tiene trasplantes renales. ¿Cómo? Es un estudio que predice, es un estudio que predice eventos cardiovasculares en los pacientes que hacen un trasplante renal. La escala ya cardíaca, está bien, pero el estudio de Framingham es otra cosa, es decir, es un estudio, o sea, tienen que revisar cómo se hizo este estudio, porque en cardiología, como les digo, en todas las patologías cardíacas se va a ver el estudio de Framingham. Es uno de los estudios más grandes que han hecho los investigadores.
De ese estudio se han desprendido una serie de conclusiones. Y precisamente esto que habla acá es producto del estudio de Framingham. Es un estudio muy grande. Entonces tienen que ir a leer qué es el estudio de Framingham porque yo voy a preguntar en el examen. La hipertrofia de ventrículo izquierdo está acompañada de remodelación del ventrículo, del miocardio ventricular, que promueve arritmogénesis, es decir, la hipertrofia genera arritmia. Hay anormalidades en la repolarización, por ejemplo, el QT prolongado, QT corregido prolongado. Hay alteraciones en la repolarización y facilita este mecanismo de la reentrada en las arritmias. Es decir, un paciente hipertenso en el que yo detecto hipertrofia de ventrículo izquierdo tiene mucho riesgo de arritmias y arritmias graves. Produce una serie de arritmias cuando hay hipertrofia de ventrículo izquierdo. Supraventriculares, arritmias ventriculares, ya vamos a ver todo este tipo de arritmias. Pero la arritmia más común encontrada en pacientes hipertensos con cardiopatía hipertensiva es la fibrilación auricular. Esta arritmia es la que más deben leer en la cardiología. Esta arritmia es la más frecuente y es la que también yo voy a preguntar mucho obviamente porque es la que más nos interesa. Fíjense este estudio, este estudio de la Revista Española de Cardiología, donde dice que la fibrilación auricular va aumentando en la población hipertensa de acuerdo a la edad. Pacientes menores de 50 años, en pacientes hipertensos, la probabilidad de fibrilación auricular es el 0,9%. Pero fíjese que en pacientes mayores de 79 años, la probabilidad de que se presente la arritmia supera el 11%. Entonces, a medida que el hipertenso se va envejeciendo, en realidad esta diapositiva la podemos interpretar de esa forma, ¿no? A medida que el hipertenso se envejece, va aumentando la probabilidad de esta arritmia, fibrilación auricular. Y si el paciente está hipertenso y fibrilado, tiene alto riesgo de morirse por un accidente cerebrovascular isquémico. Y esto, publicado en 1992, dice que la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un factor de riesgo independiente para accidente vascular cerebral, para insuficiencia cardíaca y para enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, fíjense cómo genera tanto riesgo cuando hay hipertensión más hipertrofia del ventrículo izquierdo. Miren que la probabilidad que el paciente se muera o sufra un infarto agudo de miocardio es mayor que cuando solo sufre de hipertensión. Para falla cardíaca lo propio, cuando el paciente tiene hipertensión más hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene más riesgo de falla cardíaca. Lo propio, cuando tiene hipertensión más hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene más riesgo, en rojo, que si solamente tiene más riesgo de sufrir una embolia cerebral que si solo fuera hipertenso. Por esa razón es que nos obliga a los médicos, jóvenes, los cardiólogos no son los dueños de la hipertensión arterial. O sea, cualquier médico puede tratar a un paciente hipertenso siempre y cuando conozca los protocolos, conozca los manejos, sepa sus limitaciones, sepa hasta dónde puede actuar. Lo cierto es que es grave que yo siga manejando a un hipertenso y no sospeche que tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, porque ya sabemos que los riesgos son mayores cuando tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Cómo se diagnostica la hipertrofia de ventrículo izquierdo? De tres maneras, ya sea por un electrocardiograma, por una radiografía de tórax o por un ecocardiograma. Obviamente que el gold estándar, el patrón oro, es la ecocardiografía. Entonces, los que están repitiendo medicina interna
puede que algunos de ustedes se acuerden los criterios. Se acuerden los criterios cómo se diagnostica la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero como vamos a volver a ver electrocardiografía, pero ya no la básica, vamos a ver electrocardiografía ya de enfermedades cardíacas. Lo cierto es que la American Heart Association en el año 2009 enlistó 35 criterios electrocardiográficos para diagnóstico de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Pero nosotros no vamos a ver estos 35 criterios, vamos a ver fundamentalmente dos. Dos vamos a ver que son los que yo voy a exigir como mínimo para que ustedes cuando vean un electrocardiograma en un paciente hipertenso digan o se atrevan a decir, cuando tengan que derivarlo al cardiólogo le van a decir yo en el electrocardiograma se sospecha hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ahora, ¿saben ustedes que el voltaje QRS de un electrocardiograma aumenta, es decir, el grosor de la pared cuando hay sobrecarga de presión, que es en el caso de un hipertenso, y cuando se dilatan las cavidades también se aumenta el voltaje por sobrecarga de volumen. O sea que en las dos situaciones hemodinámicas el voltaje QRS aumenta. Entonces yo tengo que discriminar si es por sobrecarga de presión o si es por sobrecarga de volumen. Obviamente en el hipertenso es por sobrecarga de presión, porque hay un aumento del grosor de la pared. Entonces, los dos criterios electrocardiográficos que yo voy a exigir son los criterios de Sokolov-Lyon y el criterio de Cornell. ¿De verdad? El criterio de Sokolov-Lyon, que lo vamos a ver cuando veamos electrocardiografía, es un criterio que, digamos, uno tiene que mirar el electro y cuando la sumatoria de la onda S en B1 más la onda R de B5, si esto genera un voltaje mayor a 35 milivoltios, es un criterio positivo. Y el criterio de Cornell es medir la onda R en ABL más la S en B3. En los hombres tiene que ser mayor a 28 milímetros y en las mujeres mayor a 20. Entonces, estos dos criterios, Sokolov y criterio de Cornell, son los dos, anótenselos, son los dos que yo voy a exigir que ustedes puedan reconocer en el electrocardiograma. ¿Cuál es el problema de estos criterios electrocardiográficos? Fíjense que tiene baja sensibilidad, pero es altamente específico. O sea, solamente detecta un 30%. El paciente puede estar hipertrófico por ecocardiografía, pero cuando yo le hago un electrocardiograma, no veo el criterio de Sokolov. Por eso dice, tiene sensibilidad baja, 30%. El voltaje de Cornell tiene mayor valor diagnóstico, pero hay que ajustarlo por sexo, ¿verdad? Mayor a 28 en el hombre y mayor a 20 en la mujer. El voltaje de R en ABL, el Cornell, es un índice simple pero efectivo para diagnóstico de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ya vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a retomar esta diapositiva. Ok, fíjense que en realidad esto es cardiopatía hipertensiva. Es decir, es diagnosticar la hipertrofia de ventrículo izquierdo, sea por electrocardiograma, por radiografía de tórax o por ecocardiografía. Ahora, clínicamente, en esta diapositiva está la clínica, es decir, está la expresión clínica del paciente con cardiopatía hipertensiva. Es decir, el paciente va transitando desde que empieza su hipertensión arterial, va transitando
hemos dicho que el hipertenso en sus primeras etapas es asintomático. ¿Cuándo se torna sintomático el hipertenso? Generalmente cuando los niveles de presión arterial han sobrepasado el mecanismo de la autorregulación cerebral. Es decir, el paciente cuando empieza a sentir dolor de cabeza es porque el cerebro ya ha perdido la regulación. O sea, normalmente los órganos se van adaptando a los niveles de presión arterial. No vamos a hablar ahora mucho del cerebro porque no es el caso. Eso lo vamos a ver cuando veamos accidente cerebrovascular. Vamos a hablar del corazón. Entonces, el hipertenso va transitando, empieza su hipertensión arterial, el médico la detecta, empieza a darle un antihipertensivo y resulta que puede ir bien el paciente. Va a su médico le da sus antihipertensivos, lo va controlando periódicamente y bueno, ese paciente puede ir bien, digamos, ¿no? Pero resulta que hay enfermos que no van bien. No van bien porque por muchos motivos. Puede ser porque no se apega al tratamiento, puede ser porque no controla sus otros factores de riesgo. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el primer síntoma que le aparece al paciente y que el médico debe empezar a sospechar que está haciendo cardiopatía hipertensiva? La disnea. La disnea de esfuerzo en un hipertenso, fundamentalmente aquel hipertenso no controlado y que lleva más de 3 años de hipertensión, ese es el síntoma cardinal, ese es el síntoma que a mí me debe hacer pensar de que está empezando a hacer disfunción diastólica, es decir, que ya está con hipertrofia de ventrículo izquierdo, la disnea. Entonces la disnea debe ser el elemento con el que yo debo agarrarme para empezar a estudiarlo, a pedirle un electrocardiograma, una radiografía de tórax y obviamente si tengo la capacidad de interpretar esos dos exámenes, si yo detecto hipertrofia de ventrículo izquierdo y miro también en la radiografía que el corazón del paciente está grueso, entonces es el elemento suficiente para que yo lo derive al especialista, al cardiólogo, ¿no es verdad? Eso es la conducta que yo debo tomar para pesquisar al paciente si ya tiene cardiopatía hipertensiva. ¿Alguna pregunta tienen? Doctor, Sí, dígame. las consultas que se debe hacer para revisar al paciente hipertenso, ¿cada cuánto sería? ¿O sería cada vez que recoja, por ejemplo, si trabajamos en un hospital estatal, sería cada vez que recoja sus medicamentos o hay un tiempo en específico? ¿Una vez al año o 2 veces al año? ¿Cuál sería? ¿Quién quiere ayudarle a su compañera porque parece que no se le ha metido bien al disco duro ese concepto que ya lo dijimos? O sea, ¿cómo voy a planear mi tratamiento en el hipertenso? ¿Qué factores tengo que tomar en cuenta para decir al enfermo, venga cada mes, venga cada 15 días, venga cada 2 meses, venga cada año, venga cada 2 años, venga cuando se muera su abuela? O sea, ¿cómo voy a definir eso? ¿O eso es al azar? No. ¿De qué depende? Tampoco eso es rígido. No hay, solo los 10 mandamientos están escritos en piedra, ¿no es verdad? En la medicina, es decir, hay cosas que puedan ser flexibles. A ver. ¿La edad? No depende mucho de la edad para predecir cada qué tiempo lo voy a controlar al enfermo. ¿El tipo de causa? ¿La que causó?
le cuento que no siempre es fácil detectar hipertensión secundaria, ¿no? Porque a eso se refiere, ¿no? Hay hipertensión primaria y hipertensión secundaria, ¿no? ¿Verdad? Hay unas normas, hay un protocolo, ¿no? Hay un protocolo. Es como en el perfil lipídico, que ya hemos avanzado, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que viene, cada 2 meses se hace un perfil lipídico. Absurdo, ¿no? ¿Verdad? Cada 3 meses se está haciendo. También eso tiene una norma, una razón para hacerse. O sea, no es hacerse por hacer, porque no va a cambiar demasiado, ¿no? Quisiera decírsela, pero si se la digo, no van a revisar. Tienen que revisar. Miren, como nosotros estamos en Bolivia, estamos en Santa Cruz de la Sierra, estamos en Montero. Cuando uno trabaja en un servicio público de salud, vamos a poner el ejemplo en el Gumucio Reyes, ¿no? ¿Verdad? En el Gumucio Reyes, a través del SUS, el médico le prescribe sus antihipertensivos al paciente. Rara vez el seguro le da para un mes. Entonces, en realidad, el médico lo está controlando al enfermo, lo va a controlar mensualmente al enfermo, porque el seguro no le da para más de 30 días. Pero probablemente hay muchos enfermos que no necesitan venir cada 30 días a la consulta. Entonces, aquí uno está supeditado a la cantidad de remedios que le despachan la farmacia. En los seguros de salud, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera de Salud, Caja Bancaria y más cosas, eso es un poco más flexible. El médico prescribe para 2 meses, la farmacéutica le despacha para 2 meses. Pero en el sistema público de salud hay una pobreza franciscana, digamos, ¿no? Muchas veces se le da 60 tabletas para que tome 2 veces al día, obviamente para 30 días, ¿no? Pero cuando va a la farmacia le despacha 30, ¿no? Entonces a los 15 días otra vez usted lo tiene al enfermo en su consulta. O sea, no está cumpliendo el protocolo en realidad. No debería ser así. Entonces, pero esa es la realidad. En una consulta privada, si es un enfermo que tiene recursos, pues seguro que eso no ocurre así. Los médicos, por ejemplo, le decimos a los enfermos en la consulta privada, usted tiene derecho a una reconsulta dentro de los 7 días. A veces se justifica el volverlo a ver a los 7 días. ¿En qué caso se justificaría que venga a los 7 días, a los 10 días, a los 15 días? Ahí va la pregunta. ¿Cómo yo voy a planear los controles con mis enfermos? Y eso está protocolizado, está normatizado. El problema es que muchas de estas normas no se adecúan a la realidad. Entonces, usted como médico es el que tiene el criterio. El médico tiene que hacer respetar su criterio. Porque el problema es que cuando quieren ir por encima del criterio del profesional, siempre andan mal las cosas, jóvenes. O sea, esto no está al azar. Hay un protocolo para controlarlo, para predecir cuál es la periodicidad con la cual yo voy a controlar a mi enfermo. Entonces yo les ruego que un poquito revisen, vuelvan atrás de hipertensión arterial y me digan para la próxima clase de qué factores depende para predecir, para planear la periodicidad de los controles. ¿Alguna otra pregunta? Doctor,
aparte de la hipertensión arterial elevada, que es la principal causa, ¿no?, de cardiopatía hipertensiva, ¿hay otras causas, digamos, que puedan desencadenarla o factores de riesgo? Fíjese pues la imagen. La imagen dice de que al final el paciente va a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Si se infarta, va a ir a la insuficiencia cardíaca por otro mecanismo. Entonces, la disnea, hemos dicho, la disnea es el elemento fundamental que el médico debe preguntar al paciente hipertenso, porque si tiene disnea, quiere decir que algo está pasando ya con el corazón. No es una simple hipertensión, puede ser que ya tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, y si yo le hago una ecocardiografía, ya puedo pesquisar una disfunción diastólica. Cuando yo ausculto el corazón de un hipertenso, ¿qué creen ustedes que se puede escuchar? Vamos, jóvenes. Algunos problemas anormales, por ejemplo, los soplos. Tercer, ¿Qué creen que se puede ocultar? A ver, los que están repitiendo cardiología, los que están repitiendo, perdón, medicina interna, ¿qué se oculta en un paciente hipertenso? ¿Qué pasa pues si hay hipertrofia, si el corazón está grueso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el corazón está grueso? ¿Fremito? No, nada que ver. El frémito es del soplo. ¿Acaso los hipertensos tienen soplo? ¿Acaso es un problema de válvula? un segundo ruido aórtico con un soplo. Tiene que estar pues relacionado esa ocultación con los ruidos cardíacos. Ustedes tienen que ir a revisar los ruidos cardíacos. ¿Por qué se generan los ruidos cardíacos? Entonces, el paciente hipertenso que ya tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo puede tener los ruidos cardíacos hiperfonéticos. Van a ser vigorosos esos ruidos cardíacos. Normalmente hay una onomatopeya, ¿no ves?, de los ruidos cardíacos que vamos a ver en ocultación cardíaca. Hay una onomatopeya normal de los ruidos cardíacos. Entonces, en un paciente hipertenso, cuando no es muy obeso el paciente, porque obviamente si es obeso yo no voy a poder ocultar bien los ruidos cardíacos, ¿no? Eso va a opacar la ocultación. Entonces, pero en pacientes que son delgados, lo que yo voy a escuchar son ruidos cardíacos vigorosos. Cuando hay disfunción diastólica, yo puedo encontrar un ritmo de galope. La disfunción diastólica genera un cuarto ruido cardíaco y la disfunción sistólica produce un tercer ruido cardíaco. Ustedes van a ir a leerme a qué se refiere disfunción diastólica, a qué se refiere disfunción sistólica, cómo es la diferencia de un cuarto ruido cardíaco y de un tercer ruido cardíaco, es decir, la fisiopatología del cuarto ruido cardíaco y el tercer ruido cardíaco, que eso hemos llevado en semiología. Así que jovencitos, me leen ustedes. No es archivar el libro de semiología. Entonces, disnea. El paciente puede acusar disnea. Cuando yo voy y lo examino, puedo encontrar un tercer ruido cardíaco o un cuarto ruido cardíaco. Pero también decíamos que entre la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la disfunción diastólica, el paciente puede tener un trastorno ya del ritmo cardíaco, que es la fibrilación auricular.
Por lo tanto, esto es una arritmia completa. Ahí los ruidos cardíacos van a estar totalmente arrítmicos. Y la fibrilación auricular ya de por sí ya me está diciendo que ese corazón está totalmente disfuncionando. Es decir, ya me está indicando de que hay cardiopatía hipertensiva, porque normalmente el hipertenso, cuando no hay compromiso del corazón, tiene que estar con un ritmo cardíaco regular. Pudiera haber un reforzamiento de los ruidos cardíacos, pero lo más habitual es que no exista todavía un ritmo cardíaco irregular. Pero cuando ya existe un ritmo cardíaco irregular, y yo lo detecto por electrocardiograma, que es una fibrilación auricular, esa es una expresión que el paciente ya está con cardiopatía hipertensiva. Y entonces el paciente va transitando. Si está fibrilado aquí en esta etapa, o si está fibrilado aquí en esta etapa, tiene alto riesgo de sufrir un evento embólico. Y entonces, ¿cómo voy a predecir? ¿Cómo voy a prevenir que se muera por una embolia? Porque si lo dejo evolucionar, ya está remodelado el ventrículo izquierdo acá. Si lo dejo evolucionar, ¿qué va a pasar? Si está en insuficiencia cardíaca crónica ya, este paciente ya está dilatado. Acá estaba hipertrófico. Por la ley de Laplace, el corazón engruesa su pared para reducir la presión. Pero la ley de Laplace, si yo no instauro un tratamiento, se va a agotar la ley de Laplace y lo que va a pasar que el corazón ya en la radiografía ya va a estar dilatado. Entonces ya está en fase de insuficiencia cardíaca crónica clínica. Aparte de la disnea, ya va a cumplir otros criterios según el score de Framingham. Va a tener otros criterios. Entonces, después de la disfunción diastólica, cuando hay solo hipertrofia del ventrículo izquierdo, olvídense de esta otra parte de acá, de que el paciente se puede infartar. Después de la disfunción diastólica, viene disfunción sistólica y luego viene la insuficiencia cardíaca. Aquí ya el paciente está dilatado. Es decir, el paciente ya está con síntomas de insuficiencia cardíaca. Y se sabe que más del 50% de los enfermos que están en este estadio de insuficiencia cardíaca se van a morir en el curso de los 2 años. O se mueren por dilatación misma del corazón, o hacen una muerte súbita cardíaca, o se mueren por una embolia cerebral. Entonces, fíjense cómo va progresando el enfermo. Se hipertrofia, viene la disfunción diastólica, puede venir la disfunción sistólica, aquí puede aparecer ya un trastorno del ritmo cardíaco, puede aparecer acá o puede aparecer acá. Aquí ya, aparte de la disnea, si está fibrilado, el paciente va a sentir más cansancio, va a sentir palpitaciones, se va a alterar mucho la calidad de vida del enfermo. Entonces, después de la disnea, ya cumple criterios para insuficiencia cardíaca, según los criterios de Framingham, y el paciente tiene mucho riesgo de morirse. Les cuento que muchos enfermos se los encuentran en esta fase. Cuando se les pregunta, ¿usted tenía presión alta, señor? Sí, doctor, 10 años, 15 años he estado con presión alta. Y bueno, pues a veces no me la controlaba, entonces hay muchos enfermos que se lo detecta aquí ya, cuando ya ha transitado por muchos años. Y esto es lo lamentable, porque este enfermo ya tiene mucho riesgo de morirse. Lo ideal es que ustedes lo detecten antes de que aparezca la hipertrofia del ventrículo izquierdo. O si lo detectan aquí en hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí lo traten bien. Ya no se trata igual un hipertenso con remodelado, con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ya no se trata igual. Aquí tampoco se trata igual y aquí ya no se trata igual. Entonces, fíjense cómo esta progresión en décadas, en años, el tratamiento se va ajustando de acuerdo a qué estadio está el paciente. Entonces, ¿cómo tratamos a un paciente que tiene cardiopatía hipertensiva? Tenemos que darle un antihipertensivo. ¿Cómo lo voy a elegir? Ustedes ya saben cómo se elige un antihipertensivo, porque ese es un tema de hipertensión arterial. No puedo dejar de darle un antihipertensivo,
de acuerdo a su perfil clínico. Le daré un diurético tiacídico, le daré un inhibidor de la ECA, le daré un bloqueador de los canales del calcio, le daré un antagonista de los receptores de angiotensina, eso le daré. Pero si tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿qué más tengo que agregarle? Una de las drogas maravillosas para la hipertrofia de ventrículo izquierdo son los inhibidores de aldosterona. Aquí yo tendría que agregarle una espironolactona, porque ya hemos dicho que estos enfermos tienen el sistema renina-angiotensina-aldosterona muy activado y al final lo que tienen es un hiperaldosteronismo, entonces están con la aldosterona muy alta. Entonces, para inhibir los efectos de la aldosterona que produce fibrosis cardíaca, disfunción endotelial, que produce apoptosis, ¿no ve? Que lo vuelve, lo remodela al ventrículo izquierdo. Entonces, para evitar que progrese ese remodelamiento, lo que tengo que darle es espironolactona. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya se agrega una droga más para tratar al enfermo. Hasta cuando solamente es hipertenso, yo le doy solo su antihipertensivo. Pero cuando ya hay remodelado, cuando yo detecto cualquiera de estos dos problemas, tengo que agregarle una droga para prevenir que se siga remodelando, que siga, porque si no va a perder su geometría. Pero resulta que el enfermo aquí me hizo una fibrilación auricular. ¿Qué tengo que hacer? Tratar esa arritmia. O sea que ya se va agregando otra droga más. Y como la fibrilación auricular es la principal causa de embolia cerebral, tengo que darle un tratamiento para prevenir la embolia. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Anticoagulante. Yo tengo que agregarle un anticoagulante. El más utilizado en nuestro medio es la warfarina. Es una de las drogas más utilizadas. Pero ahora han surgido nuevos anticoagulantes orales que se los llama los NACO. Nuevos anticoagulantes orales porque tienen mayores ventajas. Tienen mayores ventajas que la warfarina. La warfarina es un anticoagulante que se usa desde hace muchos años. Es muy efectivo para prevenir la embolia. Entonces, cuando veamos fibrilación auricular dentro de las arritmias más frecuentes, ahí vamos a redundar de cómo se anticoagula un enfermo. Lo cierto es que, fíjense cómo yo estoy empezando a agregar drogas para la cardiopatía hipertensiva. Para la hipertensión, su antihipertensivo. Si está hipertrófico, tengo que agregar una droga que me prevenga, que me aborte el proceso del remodelamiento, que es la espironolactona. Si está fibrilado, tengo que agregarle un anticoagulante para prevenir, porque este enfermo tiene un 5% de riesgo anual de debutar con un accidente cerebrovascular isquémico. Cada año hay un 5% de riesgo, 5 a 10% de riesgo que se vaya a morir o haga una embolia cerebral. Porque la fibrilación auricular es muy embolígena. Ahora, si yo lo encuentro al paciente en insuficiencia cardíaca, tengo que hacer tratamiento ya, no solo para la hipertensión, sino para la insuficiencia cardíaca, que es un tema que lo vamos a dar al final. Cómo se maneja el paciente con insuficiencia cardíaca, cuando ya ese corazón no puede bombear sangre, ¿no es verdad? Entonces, eso es la cardiopatía hipertensiva. Hasta este momento, ¿cuántos temas estamos viendo? Hipertensión arterial, ¿no es verdad? Todo el capítulo de hipertensión arterial. Chagas, ¿no ve? Por video hemos visto Chagas. Por video hemos visto fiebre reumática. Hemos visto en clase, como la de ahorita, factores de riesgo cardiovascular y hoy cardiopatía hipertensiva. Quiere decir que hay 5 temas que ya estamos avanzando, jóvenes. O sea, tienen que leer mucho farmacología, jóvenes. Hoy tienen que leer, tienen que ir a revisar warfarina. ¿Qué es la warfarina? ¿Qué es el anticoagulante? Para prevenir la embolia cerebral en aquellos pacientes que están hipertensos y que están con esta arritmia que se llama la fibrilación auricular, porque es la arritmia más frecuente.
Y obviamente tienen que leer todos esos seis tipos de antihipertensivos. Me parece que tienen que fijar más sus conocimientos en cómo manejar el hipertenso, es decir, cómo lo van a controlar al hipertenso, cómo van a planear el control cada mes, cada 2 meses, o sea, de qué factores depende para que yo prediga o planifique con mi paciente el control de su hipertensión. Obviamente que dentro de los factores de riesgo cardiovascular hemos llevado el capítulo de la dislipidemia, ¿no es verdad? Tienen que leer las drogas para la hipercolesterolemia. ¿Alguna pregunta? Fíjense que también está muy estudiado la supervivencia del paciente, cuánto vive el paciente cuando se le detecta, porque cuando está en insuficiencia cardíaca, dice la literatura mundial que más del 50% se muere en el curso de los 2 años. Por esa razón es que la insuficiencia cardíaca está comparada con el cáncer. Es como una enfermedad cancerosa. El paciente se va a morir. Si no se le hace trasplante cardíaco, tiene alto riesgo de morirse. Resulta que el paciente cuando tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo, por eso es que es importantísima detectarla a tiempo, se sabe que a través del electrocardiograma, el 60% de los pacientes hipertensos pueden tener hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y la supervivencia del paciente hipertenso que tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo es 6 años. Es decir, que tiene alto riesgo de morirse más allá de los 6 años. O sea, se reduce la supervivencia. En cambio, cuando ya tiene insuficiencia cardíaca, esta supervivencia se reduce más todavía. Algunos dicen a 4 años, pero la mayor parte de los estudios dicen a 2 años. O sea, más de la mitad de los pacientes se mueren en el curso de los 2 años. Por eso es que se la simula la insuficiencia cardíaca una enfermedad cancerosa. Insuficiencia cardíaca es un tema que lo vamos a ver en grande, es uno de los temas claves de cardiología, porque les cuento que ustedes van a encontrar muchos enfermos que se internan en los hospitales por insuficiencia cardíaca. Son aquellos hipertensos que no se controlaron bien en atención primaria de salud, que el médico no detectó a tiempo hipertrofia de ventrículo izquierdo, no controló sus factores de riesgo, se infartó y bueno, se dilató el corazón y llega a la insuficiencia cardíaca. Ok, jóvenes, si no hay más preguntas. Mañana defino el siguiente tema para que vean en video. Vamos a ir mezclando videos con charla. ¿No hay pregunta? A ver si mañana me vemos. Bueno, entonces nos vemos.